Hola amigos, bienvenidos a su canal Moléculas de Salud con JC. Gracias por estar con nosotros acompañándonos, como siempre las entregas, así paulatinas, periódicas, pero siempre trabajando con el objetivo de llevar a ustedes temas que sean de interés. El día de ahora vamos a hablar sobre el paciente de difícil manejo. No sin antes pedirle que se suscriba a nuestro canal. Toque ahí donde dice suscribirse. La suscripción es gratis en YouTube. Toque la campanita, váyase a todas, para que cuando nosotros subamos de manera periódica los videos, usted esté enterado de los temas que llevamos. Voy a contarle una anécdota primero, amigo o amiga del canal, no sin antes recordarle nuestro lema: no hay preguntas tontas en salud. Y este es un tema que tiene muchas preguntas tontas. Cierto día, en la consulta diaria que nosotros manejamos, llegó un señor como de unos 60 y tantos años. Se sentó frente a mi escritorio y iba acompañado por la hija. Tiene derecho, como todo paciente, a ser acompañado, sobre todo cuando son personas más de 55 o 60 años. Y cuando yo le pregunté en qué le puedo servir, como es mi costumbre en mi consulta diaria, la respuesta del señor fue algo así como bien directa: en nada. Me dijo en nada. Mi respuesta, y me sorprendió la actitud, y le pregunté qué estaba haciendo en el consultorio si no le podía servir en nada. A lo que el paciente viene y me refirió que él no creía en los médicos, porque los médicos eran unos charlatanes, eran unos estafadores, y que nunca iban a decirle la verdad a los pacientes. La hija, obviamente, se sintió con una vergüenza ajena y me pidió disculpas por parte de su papá. Y me dijo: doctor, yo traigo a mi padre porque mi papá es diabético y necesito que lo vea y le controle la diabetes. Después de eso, pues obviamente tratamos de hacer un poco de empatía con el paciente y empezamos a tratar de controlarle su patología. ¿Por qué le traigo esta anécdota al inicio del video, amigo? Sencillo, porque pacientes así como este señor son muy comunes en la consulta diaria. Se llaman pacientes de difícil manejo. Y le voy a ser honesto, hay una definición bien técnica de la Organización Mundial de la Salud que yo se la puedo leer, pero se la voy a resumir en una cosa. Son pacientes que le llevan la contraria al profesional de la salud, no le hacen caso en cuanto a las indicaciones, no toman sus medicamentos, abandonan los tratamientos y aparte de eso no llevan un control de su patología crónica. Fíjense bien, estoy hablando que son pacientes que tienen enfermedades crónicas, como por ejemplo la diabetes mellitus, como por ejemplo problemas de tiroides, enfermedad renal crónica, problemas pulmonares obstructivos, ¿verdad? Como bronquitis, enfermedades del sistema nervioso como el Parkinson. Son pacientes que siempre van a estar en control. Ahora, obviamente, quiero serle muy honesto. En muchas de las cosas que dijo este señor, tiene razón. Muchos médicos son estafadores y muchos médicos también son personas que desinteresadamente cobran cantidades enormes por un tratamiento que no amerita. Ahora, usted sabe, amigo, que a mí me pueden censurar por lo que estoy diciendo ahorita, pero no estoy diciendo ninguna mentira. Hay cosas que no necesariamente tienen que ser caras y pueden mejorarle su salud. Pero el paciente de difícil manejo, fíjese bien, casi siempre tiene unas características bien marcadas. Para comenzar, son personas que son mayores, son personas más de 45 años. En segundo lugar, el 80% de los pacientes de difícil manejo son varones. Y dentro de esa cantidad de personas, la mayoría tienen problemas de diabetes, hipertensión arterial o obesidad y sobrepeso.
Y es ahí, amigo, donde nosotros tenemos ese problema. Porque estas 3 patologías que yo le acabo de mencionar, estas 3 enfermedades que le acabo de mencionar, necesitan un continuo control. Y sí, amigo, sí, amiga, hay necesidad de tomarles presión arterial, tomar exámenes de control, verificar cómo está el colesterol, los triglicéridos, la glucosa, cómo está el peso. Y ahí es donde comienza la confrontación, ahí es donde comienza la parte donde no nos ponemos de acuerdo el paciente y el profesional de la salud. Porque el paciente realmente está reacio, es decir, lleva la contraria, porque en primer lugar, y quizás es el punto más importante, óigame bien, amigo del canal, el paciente no acepta que tiene esa enfermedad. Y usted lo va a escuchar en los señores ya mayores, ya estamos hablando de 65, 70 años. Aquí tenemos pacientes de 89, de 99 años, pero que son pacientes que aceptan su patología, quizás por la misma situación de la edad y por los malestares que sienten, pero los pacientes entre los 60 y los 70 son renuentes a ir a pasar consulta. Hay muchas abuelitas que saben que tienen que tomarse su tableta y inclusive hemos llegado a ver, y eso lo puede ver usted también en otro video de nosotros, le vamos a poner el link ahí, que se llama Los cuidados del abuelo o de la abuela. Usted va a ver ahí, es un video muy interesante. Pero estos pacientes llegan al punto de que se les da el medicamento, se lo ponen en la boca, usted da la vuelta y lo escupe y lo tira a la basura. Y es donde vienen las situaciones donde los parientes, generalmente los hijos, haciendo un esfuerzo en cuanto a tiempo, en cuanto a cuidados, vienen ellos y lo llevan a pasar consulta y están descompensados, tienen el azúcar elevada, tienen la presión alta, y el médico viene y dice, bueno, pero si debería estar bien porque el tratamiento es este, y usted viene y le dice al paciente, dice esta mamita o abuelito o papito, como le quiera decir usted, o hay médicos que son mucho más así de choque, le dicen, mire don fulano, y usted se está tomando las medicinas, y le dice sí, inclusive le dice sí, y entonces usted comienza a tener esa situación de conflicto en que si yo estoy haciendo mi trabajo bien o qué está pasando aquí, la medicina no le funciona, ni esto, ni lo otro. Entonces muchos médicos, cuando estamos más jóvenes, nos vamos como dicen, nos vamos en esa situación de que algo nos está fallando. Pero a medida, amigo, y esto es una cuestión que nos pasa a todos, a medida que nos hacemos mayores y vamos envejeciendo, no nos hacemos más inteligentes, nos vamos haciendo más prudentes. Y esa prudencia en el médico es importante porque en un momento determinado viene usted y le dice, mire, necesito que le lleve contadas las pastillas a su mamá o a su papá, necesito que le revise el baño, necesito que le revise el basurero, y usted ahí va a empezar a encontrar las tabletas, las cápsulas. Entonces el paciente de difícil manejo, amigo, es un verdadero dolor de cabeza. No solamente para el paciente, sino que también para la familia y para el profesional de la salud. Porque al final de cuentas, el que se hace el daño, amigo, el que se hace el daño, amiga, es el paciente. Pero muchas veces el paciente no está consciente que él se está haciendo daño. Una de las situaciones que casi siempre vemos es que no quiere medicina química. El paciente de difícil manejo no quiere inyecciones porque duele. No quiere pastillas porque mucha pastilla. No quiere jarabes porque tiene mal sabor. O sea, el paciente no acepta medicamento. Él es feliz con un té de jengibre, con un té de hoja de insulina. Y ya hemos visto que esas son situaciones así, mitos, que realmente en este tipo de patologías, que son crónicas, que son progresivas, no le van a ayudar a este paciente. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros ante un paciente de difícil manejo? Bueno, hay que platicar con él, obviamente, ¿verdad? Sobre todo los familiares, recordarle, ¿verdad?, que es necesario que él sea lo más puntual con sus medicamentos. Tenemos que ayudarnos, ¿verdad? Con alguna persona que los va a cuidar, pues hay que hacer un cartelito
ahí poner el horario de medicamentos cuando sean varios, anotar con mucho cuidado las citas, sobre todo cuando el paciente de difícil manejo generalmente tiene citas con varios especialistas. A veces puede tener una cita con el cardiólogo, después con el nefrólogo, después con el neurólogo, etcétera, etcétera. A eso le vamos a sumar que tenemos que también tener una listita de cuándo le tocan los exámenes. Casi siempre los pacientes son renuentes a ir a hacerse los exámenes porque la edad que tienen, la movilidad les cuesta. Sabemos eso. Ellos tienden a caminar, se cansan. O sea, comprendemos la situación de un paciente de difícil manejo, pero es necesario que hagamos un sacrificio, tanto los familiares, los profesionales de la salud y el mismo paciente. Todo esto, amigos, nos lleva a una situación que el paciente de difícil manejo tiene que ser tratado primero con el diálogo, cariño, afecto, explicarle que es por su bien, por su bienestar. La mayoría de las veces le va a decir, mira, una vida larga no es un premio, es un castigo. A eso nosotros lo que le llamamos es un pensamiento de muerte. Pero nosotros tratamos de darle ánimos al paciente. Muchas veces los pacientes están en estados depresivos. Ahí tiene que ver el médico tratante si es necesario o no darle un antidepresivo para mejorar el humor, para mejorarle la alimentación, para mejorarle el sueño. Porque todos estos fenómenos, amigos, son los que llevan a que el paciente rete la autoridad del médico. Ahora, yo siempre le he dicho que lo que el médico le dice a usted no está escrito en piedra. Esto puede cambiar de un día para otro y de médico a médico. Puede cambiar la piedra también. Pero siempre vamos a tener un pilar fundamental de tratamiento. Todos vamos a tener un pilar fundamental. Algunos vamos a tener unas cositas que otros no tienen, pero a ver, una cosa en común. Ahora, si usted tiene un paciente de difícil manejo, más que todo, si es un varón y es un paciente joven, estamos hablando de 35 a 55 años, que nunca se ha ido a hacer un examen de glucosa, que no va a tomarse la presión arterial, que él dice que siempre está bien. Ese tipo de pacientes son los que siempre se complican. Es preferible, amigo, hacer un poquito de medicina preventiva. En este sentido, después de los 45 años es necesario que usted de manera rutinaria, 1 o 2 veces al año, se tome sus exámenes que son de base. Y le voy a mencionar, prácticamente son 5. Un hemograma, un general de heces, un general de orina, una glucosa y triglicéridos. Esos prácticamente son los exámenes fundamentales. Dependiendo de esos y cómo usted salga y la valoración de peso y de su presión arterial, podrían ser necesarios otros exámenes más específicos. Ahora, le voy a ser honesto. Si usted hace un pool, si usted hace una sumatoria de todo lo que va a gastar en esos exámenes más la consulta, no llega a $50. Su salud no vale $50, amigo. A veces nosotros gastamos más de $50 en cosas que no son de nuestro beneficio. Ese es un llamado de atención. Recordándole, amigo, que en nuestra caja de comentarios nos puede poner las preguntas que usted quiera hacer. No hay preguntas tontas en salud. Esperamos que este video corto le sirva, le ayude, sobre todo, a manejar y a tratar de entender al paciente de difícil manejo. Amigo, un abrazo virtual desde el canal Moléculas de Salud. Un abrazo de mi parte, de Edgardo y de mi hijo Jonathan, a todos ustedes que nos ven en el ciberespacio. Bendiciones a todos, amigos, cuídense mucho. Los esperamos en el otro video de Moléculas de Salud con JC.